En 1976, cuando Lecumberri dejó de ser la cárcel preventiva de la Ciudad de México, el viejo edificio inaugurado por don Porfirio Díaz quedó vacío. Los presos pasaron a los reclusorios. Hicimos un amplísimo recorrido con don Gregorio Cárdenas por todas las instalaciones. Gregorio Cárdenas es el hombre que más vivió en Lecumberri. Don Gregorio Cárdenas, que pasó aquí gran parte de su vida, que conoce mejor que nadie lo que sucedía aquí, en este lugar que forma ya parte de la historia de México, una parte tenebrosa, pero parte de la historia de México. Mientras el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, México parecía estar frente a uno de sus asesinos seriales más infames y oscuros de su historia. Gregorio o Goyo Cárdenas suena como el nombre de algún abuelo amable o del vecino que siempre te saluda por las mañanas, pero no lo es. En realidad se trata de Gregorio Cárdenas, que fue conocido como el estrangulador de Tacuba. Por lo que vemos en las películas y series criminales, es sencillo creer que los asesinos seriales solo existen en Estados Unidos, como son Ted Bundy, el hijo de Sam, el asesino del Zodiaco, Ed Gein, entre otros criminales muy famosos. Le dieron la vuelta al mundo con las noticias de sus terribles crímenes, pero cada país tiene sus esqueletos en el closet, y en el caso de México, Goyo Cárdenas es uno de ellos. Domingo 6 de septiembre de 1942. La policía de Ciudad de México recibió la llamada de un padre de familia que reportaba la desaparición de su hija. El hombre daba cuenta de que la última noticia que tuvo fue que ella estuvo con un compañero de la universidad de nombre Gregorio Cárdenas Hernández. De cariño le decían Goyito, y muchos lo consideraban un joven ejemplar, respetuoso, inteligente, que no se metía con nadie. Gregorio nació en 1915. Fue el menor de 10 hijos procreados por Gregorio Cárdenas, padre, y la señora Vicenta Hernández, en Córdoba, Veracruz. De niño fue un dolor de cabeza para los maestros. Su conducta era mala y siempre lo reportaban por molestar a sus compañeras. Pero todo quedaba en las travesuras de un niño. Con tantos hijos, el dinero no era suficiente para la casa, pero sus padres cumplían con tan solo lo básico, aunque las cosas se complicaban después de que el jefe de familia los abandonó. Entonces, la familia se mudó a la Ciudad de México y llegaron a vivir al barrio Tacuba. Desde ese tiempo, la señora Vicenta, la madre de Gregorio, consolidó una relación más cercana con su hijo menor, tal vez porque era el más pequeño de todos, quizá porque era muy inteligente o por el mismo abandono del marido. Gregorio Cárdenas fue un niño precoz que inició su vida sexual con tan solo 11 años de edad. Se dice que fue sorprendido con una compañera, a quien le pagó para que lo dejara tocarla. Tiempo después se relacionó con Gabina González, con quien tuvo intimidad. Entonces los padres de la joven exigieron que se casara con ella, y así fue. Sin embargo, el matrimonio no funcionó, entre otras cosas porque ella le fue infiel. La joven pareja se divorció, pero eso caló hondo en la personalidad de Goyo, quien se sintió despreciado, y eso abonó la semilla del odio o resentimiento hacia las mujeres. Gregorio Cárdenas ingresó a estudiar ciencias químicas. Su cociente intelectual lo ayudó a destacar como un gran alumno. Incluso ayudaba a sus compañeras a estudiar, jóvenes que estimaban a Goyo por su amabilidad, calidez, y que iban a su casa con confianza. Además de sobresalir en la carrera, el chico tenía conocimiento de inglés y taquimecanografía, es decir, era un alumno muy completo. Sin desentenderse de su madre, Gregorio Cárdenas era un tipo independiente. Con el dinero que empezó a ganar en Petróleos Mexicanos, se fue a vivir solo a la casa marcada con el número 20 de la calle Mar del Norte, en Tacuba.
En esa vivienda instaló un pequeño laboratorio de química en una habitación. Pero no solo eso, también se compró un auto, y quien lo conocía se enteraba de que le gustaba la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Y practicaba piano y violín. Era un buen partido, excepto físicamente. Las mujeres lo rechazaban, tener una relación con él más allá de la amistad, y eso lo rompía cada vez más. ¿Cómo lidiaba Gregorio Cárdenas con ese tema, con el rechazo de las mujeres, con esa aberración que tenía sobre él mismo? Se relacionaba con prostitutas, de manera más frecuente con María de los Ángeles González, de 16 años. Se hacía llamar Berta. Goyo comenzó su cacería con ella. El sábado 15 de agosto de 1942, por la noche, Goyo reconoció en la calle a Berta y la llevó a su casa, algo que hacía de manera frecuente. Tuvieron relaciones sexuales y antes de la medianoche, la joven pasó al baño. Gregorio Cárdenas aprovechó ese momento para someterla y estrangularla con un cordón. Luego llevó el cuerpo hasta el pequeño jardín de la casa y lo sepultó ahí mismo. Ese día, cuando Berta subió al auto de Gregorio, le dijo a una compañera de oficio que él la llevara de paseo a Guadalajara. Nunca imaginó que su destino sería otro. Pasado un mes de su primer asesinato, el domingo 23 de agosto de 1942, utilizó el mismo modus operandi. Goyo tomó su auto y fue en busca de una meretriz que le satisfaciera su lujuria y la sed criminal que llevaba por dentro. Llevó a su casa a Raquel Martínez de León, quien después de acostarse con él, se puso a husmear entre sus cosas, esencialmente en la biblioteca del asesino. Mientras ella se encontraba distraída husmeando, él se acercó de manera silenciosa y en cuanto la tuvo cerca, la tomó por el cuello y con el mismo cordón que utilizó para asesinar a Berta, la empezó a estrangular hasta que perdiera la noción. Posteriormente, también la enterró en el jardín donde se encontraban los restos de Berta. El sábado 29 de agosto, Gregorio eligió a otra prostituta. Rosa Reyes era su tercera víctima. En menos de 15 días, la mujer caminaba por el laboratorio que tenía Gregorio en la vivienda y ahí mismo la atacó. Aun cuando Rosa se defendió, no pudo ser suficiente. Murió y en plena madrugada el estrangulador la sepultó al lado de las otras dos muertas. Gregorio Cárdenas había entrado en una especie de frenesí, una sed desatada que no podía calmar con nada. Pues en lugar de que un crimen lo saciara y dejara de matar, o que lo hiciera en lapsos prolongados, estos eran cada vez más rápidos en un lapso más corto. El último de ellos llegó 4 días después del anterior. El miércoles 2 de septiembre no fue una prostituta, sino una estudiante. Graciela Arias era una joven que apreciaba demasiado a Gregorio. Él la cortejaba, pero no había más que una simple amistad. No era correspondido. Ese día, Gregorio llevó a Graciela a su casa, pero antes de que se bajara del coche discutieron porque ella lo rechazó. La sangre comenzó a hervir en el cuerpo de Gregorio. Sus temibles fantasmas del rechazo de las mujeres, de su esposa que lo engañó y lo rechazó, empezó a hervir y a generar esa frustración dentro de él. Mientras en un arranque de ira, él arrancó una manija del automóvil y con la fuerza más fúrica le arrebató la vida a Graciela. Era la primera vez que el estrangulador no estrangulaba, pero eufórico trasladó a Graciela a su cementerio particular. Algunos relatos diseminados cuentan que practicó actos necrofílicos con el cadáver de la chica. Gregorio, asustado, fue con su madre para contarle lo que había hecho.
doña Vicenta le aconsejó que se internara en un psiquiátrico, alegando locura, para cuando llegara el momento de defenderse. Y así lo hizo Gregorio, siguiendo al pie de la letra el consejo de su madre. Por lo tanto, el padre de Graciela denunció la desaparición de su hija, pero nunca sospechó que Gregorio fuera quien la hizo desaparecer. Sin embargo, los policías fueron al domicilio de Cárdenas, porque él fue la última persona con la que se vio la joven. Cuando llegaron al domicilio, no encontraron a nadie que abriera la puerta. Los policías lo buscaron y se enteraron que de pronto el joven modelo había perdido la razón. Entonces fueron a interrogarlo al psiquiátrico. Cuando le preguntaron sobre Graciela, Goyo se hizo el loco, literalmente. Les dijo a los investigadores: yo soy un inventor, soy el hombre invisible y puedo desaparecer gente. Luego les mostró unos trozos de gis que tenía en sus manos y aseguró que esos gises eran las píldoras que lo ayudaban a ser invisible. El agente no se comió el cuento y, después de insistir, logró que Gregorio confesara que había asesinado a su amiga y frustrado amor. Sacaron a Gregorio del psiquiátrico y lo condujeron a su domicilio. Ahí, el estrangulador de Tacuba, como ya se le estaba nombrando, les mostró dónde enterró los cuerpos de sus 4 víctimas. No fue una búsqueda exhaustiva, porque cuando entraron a la vivienda, todos notaron cómo se asomaba un pie en descomposición. Otras versiones dicen que la policía entró sin Goyo y que los acompañaba el padre de Graciela, ya que en el interior se encontraron con un departamento desordenado, sucio, pero el papá de la chica reconoció un pañuelo y un espejo de su hija. No obstante, no hallaron el cuerpo, aunque sí aumentaron las sospechas hacia Cárdenas. Entonces un agente regresó al domicilio para registrarlo de nuevo, y en el patio notó un montículo de tierra suelta, con moscas volando sobre él. Al removerlo, fue que encontró el pie. Lo cierto es que Gregorio aceptó ser el asesino de las 4 chicas, y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, contestó que odiaba a las mujeres. Cuando se dio a conocer la historia de Cárdenas, no faltaron las especulaciones. Una de ellas decía que era impotente y que para aliviar su frustración asesinó a las jóvenes. Otras señalaban que tenía delirios de Frankenstein y había matado a las 4 con la intención de resucitarlas. Una más surrealista que la anterior. Confeso, Gregorio Cárdenas fue ingresado a la penitenciaría de Lecumberri, residente en el pabellón de los locos y en la celda número 16. Su sentencia por los 4 asesinatos fue de tan solo 40 años. Escribió 3 libros dentro de la penitenciaría. El primero se tituló Celda 16, escrito en 1970, y en él relató la depresión en la que cayó al ser encarcelado. Dice: yo tengo mis convicciones y un espíritu fuerte, y demostraré que soy capaz de emular al ave fénix. Los otros 2 libros de su autoría se titularon Pabellón de Locos en 1973 y Adiós Lecumberri, 1979. Ya preso y sentenciado, empezó la parte de la historia que hace sobresalir la historia de Gregorio de entre todos los asesinos seriales mexicanos. Te sorprenderá lo irónico que puede ser la vida. Aunque en un principio Gregorio Cárdenas aceptó ser el estrangulador de Tacuba, 2 años después su defensa alegó demencia. Con eso, los abogados lograron trasladarlo al manicomio de la Castañeda para que recibiera atención psiquiátrica. En este lugar, entre otros estudios, los especialistas necesitaron comprobar si Goyo estaba enfermo o solo fingía. También debían estar seguros de que Gregorio no recordaba los asesinatos que cometió
como el criminal empezó a alegar. En la Castañeda, sometieron a Cárdenas a infinitas pruebas en las que le inyectaron pentotal sódico. Luego le acercaron al cuello una soga con la que usó en sus crímenes. El doctor le preguntaba si recordaba para qué servía esa cuerda. Entonces Goyo comenzó a gritar, asegurando que él las había asesinado, y rogaba porque le alejaran la soga. Algo similar hacían con una pala y le recordaban que la usó para cavar las fosas. Con eso, el asesino aceptó, de nuevo, su culpabilidad. Goyo se quedó ahí, en la Castañeda, lugar terrible de acuerdo a las crónicas de la época. Pero él supo ganarse la simpatía de los internos y de los que laboraban ahí. Incluso le permitían asistir a pláticas impartidas por los psiquiatras de la institución. Digamos que aprovechó su estancia para aprender conceptos de salud mental que podrían servirle para su defensa, o simplemente para fingir que padecía algún trastorno. Si bien físicamente no era atractivo, su carisma siempre estuvo intacto. Eso le valió establecer ciertas relaciones sentimentales con enfermeras del lugar. Incluso hay quienes dicen que Cárdenas obtenía permisos para salir al cine con su novia en turno y luego regresaba al manicomio. De ser Goyo Cárdenas el estrangulador de Tacuba, en el manicomio lo llamaban con cariño Goyito. Aprovechando esa confianza, el 25 de diciembre de 1947, se fugó con otro interno y llegaron hasta Oaxaca. Pero 20 días después fueron reaprendidos y con cinismo dijo que no escapó, sino que solo se había tomado unas simples vacaciones. En 1948, Gregorio Cárdenas fue trasladado de la Castañeda a Lecumberri y de nuevo ingresó al temido Palacio Negro. En la cárcel no cambió su comportamiento cálido, mantuvo una conducta intachable y se ganó el aprecio de sus compañeros y de las autoridades. En Lecumberri, Gregorio recibía solo la visita de su madre, quien le llevaba libros y en una ocasión le dio un pequeño órgano para que él lo pudiera tocar en prisión. Doña Vicenta iba solo al principio, pero después la acompañaba una mujer llamada Gerarda Valdés, con quien el homicida se casó y procreó 4 hijos. La señora Gerarda Valdés de Cárdenas es esposa de don Goyo. A ella le tocó presenciar los actos que se cometían desde que se llegaba a la sala de visitas. ¿Cómo era eso, señora? Bueno, pues los domingos o el día de que vamos a... Mientras estuvo en la prisión, Gregorio Cárdenas se volvió una persona intachable y reconocida. Ayudaba a muchos presos con documentos que necesitaban para poder salir. Algunos argumentaban que él se había graduado como abogado, pero otros simplemente dicen que aprendió ciertos términos para ayudar a reos que ya habían pasado su tiempo dentro de la prisión y necesitaban cierto documento para poder salir. La popularidad de Gregorio le capitalizó un beneficio, ya que su familia solicitó al presidente de México en turno, Luis Echeverría, que intercediera, y lo consiguió. El miércoles 8 de septiembre de 1976, Gregorio Cárdenas salió de la cárcel, gracias al indulto presidencial, motivado por la fama de cerebrito y generosidad que lo acompañaba en prisión. 20 días después, Gregorio fue llevado a la Cámara de Diputados como un ejemplo de readaptación, el modelo del sujeto rehabilitado. La invitación se la hizo el secretario de Gobernación en turno, Mario Moya Palencia, quien así habló del exconvicto. A mí me es particularmente grato que hoy, en esta sesión, esté aquí acompañándonos un hombre que hace más de 30 años cometió varios delitos contra la sociedad, que se mantuvo hasta hace unos días en prisión, después de muchas vicisitudes que tuvo su proceso. Después de haberse enfrentado con los problemas de las viejas ideas y también con las nuevas ideas
regeneradoras de la readaptación social, logró transformarse a sí mismo, readaptarse socialmente, rehizo su vida, terminó sus estudios de medicina, hizo estudios de abogacía, escribió varios libros, fundó y desarrolló una familia, y cuando al fin transformada su vivienda psicológica y establecido su equilibrio interno y social, la propia sociedad consideró que se había readaptado y que era la hora de abrirle las puertas de la prisión. Ha salido por ellas a hacer una nueva vida y reinstalarse en el servicio de su colectividad. Me da gusto que esté aquí entre nosotros Gregorio Cárdenas Hernández. Entre gritos, alabanzas y aplausos de pie, Gregorio Cárdenas hizo su entrada triunfal a la sede de la Cámara de Diputados, celebrándole su readaptación social, después de haber cometido 4 crímenes sencillos, sin importancia, haberles quitado la vida a 4 mujeres. Cuando salió de prisión, vistió de traje y corbata. Lo esperaba su esposa y sus 4 hijos. Juntos fueron a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, todos orgullosos de Cárdenas, excepto su madre, pues ella ya no estaba entre nosotros. Gregorio transcurrió sus últimos días de vida de manera tranquila, junto con su familia, siendo una persona reconocida y respetada. El estrangulador de Tacuba murió el 2 de agosto de 1999, tan odiado y tan amado, tan astuto para aparentar la locura o tan loco para parecer cuerdo, tan asesino como tan padre de familia, tan mexicano como surrealista. Lo que hay que analizar en esta parte es: Gregorio Cárdenas fue aprehendido o fue detectado en su 4º asesinato, ya que, tipo Jack el Destripador, él solamente se dedicaba a atacar a mujeres que se dedicaban al trabajo de la prostitución. Sin embargo, cuando él optó por atacar a la pequeña Graciela por no ser correspondido, fue que se empezaron las investigaciones, porque alguien denunció. Tengamos en cuenta que era el año de 1940, época de la Guerra Mundial. Las reglas eran muy diferentes a estas épocas. Sin embargo, ¿tú qué piensas que ha cambiado de aquel entonces a ahora? ¿Crees que si el día de hoy desaparece una mujer que se dedica a dar servicios sexuales, se buscaría de manera rápida? ¿O sería la misma situación que por ser una persona que se dedica a eso, no le darían la menor importancia? Esto fue Corazón Nocturno. Hasta pronto.